Ah, se está grabando la llamada. Ok. Listo. Sí, gracias, Rosario. Bueno, primero que tú, muchachos, vamos a orar porque antes que comencemos nosotros aquí a hablar cualquier cosa, pues que sea el Señor tomando en control de todas las cosas. ¿Ok? Bueno, Señor, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día, por esta oportunidad. Mi Dios, gracias por todas las carreras que a veces hemos dado en el transcurso del día, en nuestro trabajo, en nuestro diario que hacer. Y te damos gracias porque hoy nos permites estar aquí reunidos, mi Dios, y que seas tú, Señor, dándonos oídos espirituales para poder oír tu voz en esta enseñanza. Toma tú el control de todas las cosas y agudiza nuestros oídos, mi Dios, para que todos podamos aprender juntos, cada uno, las ideas que cada uno tenemos, Padre Santo. Te dejamos en tus manos este momento y esta clase. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Entonces, fíjense, ya veníamos hablando de Primera de Samuel y quiero decirles una cosa. Por ejemplo, lo que es nuestra Biblia está de una forma sistemática. ¿Ok? ¿Qué es sistemática? Que a lo largo de los años se ha ido sistematizando cada uno de los libros. ¿Ok? Por ejemplo, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónica, cada uno de ellos era un solo rollo. ¿Ok? No había, usted en los originales o en Biblias antiguas, o lo que si va a llegar a ver o tiene la oportunidad de ver el Tanakh completo del hebreo, usted se va a dar cuenta que no hay tal separación. No hay tal separación como Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Si simplemente a lo largo de los años se formó o se realizó de una forma sistemática para mantener un orden. En nuestras Biblias, y Segunda de Crónica aparecen después del libro de los Reyes. ¿Ok? En el Tanakh, o en lo que es el material hebreo que usa el judío, no se encuentra Primera de Crónica al final de Reyes, se encuentra al final de todo el Tanakh. ¿Ok? Por ejemplo, Primera y Segunda de Samuel, sí, se le atribuye que fue escrito por Samuel, pero ya a partir prácticamente del segundo libro de Samuel, ya Samuel había muerto. ¿Ok? Entonces, lo que es Reyes y lo que es Crónica, hay algunos estudiosos que se dice que quien pudo haber escrito o haber influenciado en lo que es el libro de Crónica pudo haber sido Esdras, pero no hay, o sea, hay mucha discusión en eso. Entonces, por eso es que hay muchos teólogos, hay muchos estudiosos que denominan que estos libros no tuvieron un autor específico, o sea, no se sabe quién pudo haber escrito tal cosa. Obviamente hay algunas iglesias locales que sí, por ejemplo, Samuel se le atribuye a Samuel porque él aparece en el primer capítulo y es el personaje de lo que es el primer capítulo primer libro de Samuel. ¿Qué sucede? En el primer libro de Samuel ya hemos visto que tenemos tres personajes principales, ¿ok? ¿Cuáles son esos tres personajes principales? Alguien que me los diga. Abran el micrófono, muchachos. No, esto no, aquí no hay mala respuesta, aquí solo hay respuesta. Del libro de Samuel tenemos tres personajes principales. ¿Cuáles son? Ay, bueno, David, Samuel, Saúl. Exacto. Y va de una forma cronológica y sistemática. ¿Cómo comienza? Con Samuel, Saúl y David. Saúl y David. Tenemos tres personajes principales. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Ya hemos visto, no voy a detenerme mucho en Primera de Samuel porque ya la hermana Rosa hizo una clase magistral sobre eso, entonces no voy a estar indagando mucho. Autor desconocido, finales del siglo X antes de Cristo. Segunda de Samuel comienza donde termina Primera de Samuel. Muchos estudiosos afirman que fue donde ya murió o había muerto Samuel. ¿Ok? Originalmente los libros, como ya les dije, eran un solo rollo, una sola combinación. Por ejemplo, si tienen la oportunidad de ver el libro de Reyes, no se llama Reyes, sino las Crónicas de los Reyes. También se denomina como
con esa terminología. Pero el orden de los factores no altera el producto, las traducciones, lo que hubo en la Septuaginta, las interpolaciones no afectan lo que es el nombre como tal del libro. O sea, no vamos a caer en como hay algunos hoy en día judaizantes que ahora quieren salir como judaizantes, que obvian lo que dice el libro de Gálatas, que es donde Pablo incluso ataca el judaizante como tal, porque ya no hay tal cosa. Afirman que no se le puede llamar Jesús a Jesús, sino Yeshua. ¿Sabes? Algo que no hay que caer en esa polémica, pues no tiene sentido. ¿Ok? Recordando que incluso dentro de nuestra Biblia hay interpolaciones que no aparecen en los originales, pero no quita la divinidad del mismo, sino que esas interpolaciones lo que hace es que afirma lo que se está diciendo por medio del autor. Es el único libro que cuenta sobre el pecado y la rebelión de David. Ok, ojo, escuchen bien esto, es el único libro. Crónica obvia algunas cosas que lo vamos a ver más adelante. Tenemos la muerte de Saúl, entonces David es coronado rey de Israel, pero no de inmediato. Recuerden que pasó un periodo de tiempo donde llegó, o sea, David llegó a ser, lo vemos aquí, alrededor de los 30 años, donde él sí ya toma como posesión del reinado. David no es reconocido como rey. Las tribus del norte, aquí quiero que entiendan una cosa. Recuerden que aquí les estoy diciendo, rey de Israel del norte, 10 tribus. Si no, Ibofe es el único hijo que quedaba de Saúl. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que quiero decir yo con estas 10 tribus? Recordando que la división del reino viene es después de Salomón. ¿Ok? Que es cuando hay la división del reino. Esto lo vamos a ver más adelante. Sino que ahorita estaban las 10 tribus y no permitieron la coronación todavía del rey David. Y él tampoco lo permitió, sino que hubo una serie de años donde hubo guerras civiles entre Judá e Israel, etcétera, etcétera, donde Dios preparó a David como tal para que luego a los 30 años llegó a ser rey de toda aquella ciudad, convirtiendo a Jerusalén como capital. Luego él le cambia el nombre y la coloca como Sión, ¿ok? El monte de Dios, que también se le denomina. Esta fue una época de oro donde el rey David estaba en su mejor momento y no solamente el rey David, sino también el pueblo de Israel estaban en su mejor apogeo, donde Dios los bendijo en batallas espiritualmente. David tenía la intención, como ya les había hablado en la introducción antes de comenzáramos la clase, él tenía la intención de construir el templo, porque él mismo decía, si yo me hice un palacio para mí, decía, cuando tenga la oportunidad de leer Segunda de Samuel, David expresa de esa manera, donde dice, si yo tengo mi palacio hecho de roble, de cedro, ¿cómo es posible que la casa de mi padre aún permanezca en tienda? ¿Okay? Pero aún así el Señor dijo, mira, son buenas tus intenciones. Es una de las cosas que caracteriza a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Pero tú no eres el que vas a hacer el templo, sino tu hijo Salomón. Dios prometió a David que su descendencia en el trono sería perpetua. Esto se conoce como el pacto davídico, que ustedes han escuchado en nuestras iglesias locales o en nuestra iglesia local o en las iglesias donde ustedes pertenecían estando en Venezuela. No, el pacto davídico es esto. Su descendencia y su reinado iba a ser por siempre. Ahora, ¿dónde se cumple la promesa que le hizo David, el Señor a David? Alguien que me diga. Con el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, no te Cuando, lo reveló ni sangre ni carne, muchacha. ¿Cuándo? bueno, hay un, creo que fue un ciego que le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, un paralítico, Exacto. no recuerdo, fue alguien que lo nombró y lo nombró como hijo de David. Sí, Cristo en el Nuevo Testamento se le conoce como hijo del hombre, hijo del rey David, hijo de David. El Mesías tiene muchos nombres, pero se le conocía como hijo de David. ¿Por qué? Porque descendía del linaje de David. David confirmó la expresión de Dios de que era un varón conforme a su corazón. ¿Por qué era David un hombre conforme al corazón de Dios?
Alguno que me eso lo dije yo creo que en una de las clases. Creo que fue en el debate del módulo pasado. Yo le dije, anótenlo. Yo creo que mi lady lo anotó. Bueno, ya tienen tarea, me lo dicen ahora. Ok. David, al principio de su reinado, estableció a Jerusalén como capital política y religiosa del reino. Trajo el arca de Jerusalén. Prosperó económicamente, políticamente y militarmente a Israel y administró el país con rectitud y justicia. Y aquí vemos una clara diferencia entre los tres primeros personajes que el Señor destaca en el libro de Samuel. ¿Qué sucede? ¿Cuántos de ustedes recuerdan el poema que utilizó Ana al momento en Primera de Samuel? Ana hizo un poema. ¿Cuántos lo recuerdan? Era como un poema, era como una canción que hizo Ana, que era la madre de Samuel, el profeta Samuel. ¿Cuántos lo recuerdan? No, no todos a la vez, por favor, se nos puede caer internet, la Lo plataforma puede puedo fallar. leer aquí en Samuel 2, dice, Señor, yo Samuel me 2, por alegro favor. en ti de corazón, porque tú me das nueva fuerza. Puedo hablar contra mis enemigos, porque tú me has ayudado. Estoy alegre. Nadie es santo como tú, Señor. Nadie protege como tú, Dios nuestro. Nadie hay fuera de ti. Que nadie hable con orgullo, que nadie se jacte demasiado, porque el Señor es el Dios de todo lo, es el Dios que todo lo sabe. Y él pesa y juzga lo que hace el hombre. Él destruye los arcos de los poderosos y reviste de poder a los débiles. A los que antes tenían de sobra, ahora se alquilan por un pedazo de pan. Pero Ya, hasta ahí. hasta ahí. Déjalo hasta ahí, hasta ahí. Ahora fíjense lo que dice Ana, ¿no? Ana, hay algunos teólogos que afirman que esto es una especie de profecía, no llamarlo en su máxima expresión como profecía, sino que ahí Dios estaba demostrando que Él castiga, que dijo Milady, al orgulloso, destruye sus arcos, etcétera, etcétera, etcétera. El pueblo le ruega al Señor, perdón, le exigen, porque no le ruegan, le exigen a Samuel que escoja ¿qué? Un rey, ¿ok? Que escoja un rey. Samuel le advierte, si ustedes escogen un rey, él va a escoger mujeres de entre ustedes para sí. Va a escoger, va a recoger impuestos de entre ustedes para sí. Va a escoger varones de entre ustedes para qué, para que arme el ejército, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué hizo? ¿Qué dijo Ana en ese? Va a humillar al enaltecido, va a romper sus arcos, etcétera, etcétera. ¿Qué sucedió con Saúl? Saúl a simple vista tenía físicamente las cualidades de un rey, era alto, fuerte, entre comillas, pero internamente era un desastre. ¿Ok? Y Dios lo humilló, lo doblegó, humilló al enaltecido y al humilde exaltó. En este caso, ¿quién es? David. Y fíjense una cosa, no se les olvide esto. Recuerden que una de las características por las cuales muere Saúl es porque consultó a la divina. ¿Recuerdan? Cuando consulta a la divina, cuando él empieza a buscar a Samuel y ya Samuel había muerto, etcétera, etcétera, y dice, ¿por qué tú me has llamado? Si tú no sabes que ya yo estoy descansando, decía el espíritu, de los cuales hay mucho debate en ese aspecto. ¿Por qué? Porque muchos teólogos afirman que sí había sido Samuel, pero yo, por menos en mi caso, yo no estoy de acuerdo con esa postura de que era Samuel. No, yo simplemente creo que era un demonio. ¿Ok? Porque me aferro más a lo que dice la parábola de Lázaro y el rico. Mira, ¿qué sucedió? Lázaro, el rico le decía a Abraham, mira, envía a alguien para allá, para mis hermanos, para que no se arrepientan y no vengan para este sitio de tormento. ¿Y qué le dijo Abraham? Ni los de aquí pasan para allá, ni de los de allá pasan para acá. Hay un agravismo que nos separa. ¿Ok?
Entonces, basándome en esto, eso es una posición ya muy personal, pero hay un debate en esto que no vamos a discutir en este debate hoy, si era o no era Samuel. Ok, volvemos entonces, vemos que en el mapa que les estoy mostrando aquí, toda el área de que está en gris oscura hasta la gris clara fue lo que terminó conquistando el rey David. Imagínense, todo, desde Siria hasta Edom. Todo eso lo conquistó David. Es por eso que David era temido entre las naciones. Israel era respetado bajo la autoridad de Dios. Y a veces nosotros vemos estos mapas en nuestras Biblias y nosotros no les hacemos caso. Pero cuando empezamos a estudiar, uno se empieza a dar cuenta de cómo la conquista posterior de David, el reinado de David se extiende por todo Israel, desde el principio del reino de David hasta Judá. Tenemos algunas características del rey David que están en el capítulo 11 al capítulo 12, que es donde viene ya siendo la caída de David. David se volvió espiritualmente perezoso. Muchachos, miren, abran los micrófonos porque como estoy en una computadora y estoy en el teléfono, a veces me confundo y no veo las manos levantadas. Abran los micrófonos y pregunten sin vergüenza, sin pena. Aquí voy, aquí voy. Dale, pues. Tengo una duda. Dale, vamos a ver si te la puedo aclarar. Ajá. Bueno, comenzaste hablando del rey de David, que no, las tribus al principio no lo querían, no lo eligieron como rey y todo esto, ¿verdad? Sino nada más como dos. Sí, había un Pero entonces, problema, finalmente, conflicto interno. también estaban como en una guerra civil entre Judá e Correcto. Israel. Pero entonces, finalmente, aquí ya David o unificado todo el pueblo, como los unificó a todos y ahí fue donde creó Sión como Sí, capital. correcto. Cuando Entonces, ya es conquistación, ya todo el reino era unificado. okay. Todo. Y de hecho, por eso es que él escoge a Jerusalén como capital. Ya, entiendo. ¿Ves? Gracias. No, dale, tranquilo. Si no puedo responder las preguntas, pues la dejamos en el aire y yo trato de responderla en la brevedad posible. David tenía varias características. Espiritualmente se volvió perezoso, peca con Betsabé, que ya todos hemos escuchado la historia. David planea la muerte de Uría. David intentó ocultar su pecado y se casó con Betsabé. Luego Dios envió al profeta para que él viera su pecado. David confesó su pecado y Dios pronunció su juicio. Veamos el Salmo 51. Como resultado del juicio de la criatura habría de morir y los conflictos y derramamiento de sangre no se apartaría de la casa de David. Aún así, Dios en su gracia bendijo a David con otro hijo Betsabé que fue llamado posteriormente Salomón. Ahora fíjense, lo vamos a buscar rápidamente el Salmo 51, que hay algunas características de ese salmo que son muy importantes resaltar. No lo coloqué allí porque sí va a ver muy cargada la diapositiva y no es la idea. ...51... Ajá. Fíjense cómo, miren lo bonito de los salmos es que cómo expresa el salmista su estado de ánimo en cualquiera sea de la situación. Vemos, por ejemplo, aquí, mira, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión, lávame y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de los ojos de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú, purifícame. Ajá, aquí está, donde que. Sigamos leyendo en el 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Muchachos, estoy leyendo en Reina Valera, ¿bien? Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora fíjense lo que dice el 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente.
En el versículo 11, ojo, en el versículo 11, David explícitamente le está pidiendo a Dios, no me quites el reino. Cuando el texto hace referencia a que no quites de mí tu Santo Espíritu, recuerden que él, para poder ser rey, ¿qué tuvo que suceder primero? ¿Qué hizo Samuel? Lo ungió como rey. Es decir, recordando que entonces el Espíritu Santo trabaja de dos formas diferentes, tanto en Antiguo Pacto como en Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto, el Espíritu Santo descendía y cumplía un propósito en específico y luego se retiraba. En el Nuevo Testamento, no. En el Nuevo Testamento, al nosotros recibir a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo habita en nosotros. Qué bueno, por nuestro pecado, etcétera. A veces logramos y nos apartamos de los caminos de Dios. Nosotros lo contristamos, lo hacemos, lo entristecemos y Él se apaga, pero no nos abandona. En el antiguo pacto, sí. Por eso Jesús dijo, le es mejor que yo me vaya, porque después de mí vendrá ¿qué? El El Consolador. Paracleto, el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces, cuando David está diciendo aquí, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, simplemente le estaba diciendo, no quites de mí el reinado. ¿Ok? No es tal cosa como que, bueno, David perdió la salvación porque Dios le quitó el Espíritu Santo. No, porque tenemos que entender el contexto en el que está hablando, en este caso David. O no olvidando que para que él pudiera ser rey tenía que ser ungido. Es decir, el Espíritu Santo estaba con él para gobernar a Israel. El Espíritu Santo entraba en Sansón, pero no trabajaba en Sansón de una forma regenerativa y santificante, sino que simplemente le daba ¿qué? Fuerza sobrehumana, porque bien parrandero y jugador era que era Sansón. Entonces el Espíritu Santo no trabajaba de una forma santificante, ¿verdad, Rosario? Claro que no. El Espíritu Santo cumplía una función en específico. En este caso, en David, sucedía era para gobernar y reinar sobre Israel. Lo mismo sucedía en Salomón. ¿Qué sucedía con Salomón? Le dio ¿qué? Sabiduría. A tal punto que dice la Escritura que no hay ningún hombre más sabio después de Salomón, sino Cristo. Después de Cristo venía Salomón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obraba en él para darle sabiduría. Pero aún así, fíjense en esto, no le daba un espíritu de santificación, de regeneración, como lo tenemos hoy nosotros, porque si no, Salomón no se hubiera casado con 700 mujeres y 300 concubinas. ¿Mm? ¿Se fijan la diferencia que hay en Antiguo Pacto y Nuevo Pacto referente al Espíritu Santo? Que yo tengo que entender el contexto en que me está hablando el autor. Eso es lo importante de leer y a saber aplicar aquello que se denomina en la hermenéutica y en la exégesis, que hay algo que se llama uso y sentido. El uso y sentido simplemente es arrastrar los conectivos y llegar a no perder la tesis de lo que se está leyendo. ¿Ok? Porque cuando yo empiezo a aplicarle teología a algunas palabras de la Biblia, a veces pierde el uso y sentido. Por ejemplo, algo práctico en paréntesis, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Mucho pueblo de Dios, mucho evangélico, dice, bueno, si yo escribo al muchacho en la iglesia, ese muchacho no se me va a ir de la iglesia. Cuando llega la adolescencia, lo primero que hace es que se va para otro lado. Entonces, no le puedo dejar de darle una interpretación sana a ese texto porque simplemente me está diciendo, mira, instruye al niño en su camino, en el de él, no en el tuyo. Obviamente no vas a dejar de instruirlo en los caminos de Dios, pero es en el camino de él, no el tuyo. Sí me doy a entender con lo que le quiero decir con referente al uso y sentido. O sea, hay cosas que la teología no la puede sustentar la Biblia porque es teología.
Ojo, la teología no es mala, no me vayan a malinterpretar, no vamos a los extremos, porque la teología es necesaria, la teología es simplemente el conocimiento de Dios a través de la Escritura, pero hay cosas que es difícil sustentar y por eso es que les animaba que lean Isaías, es para que vean que en ese texto hay mucho problema y mucha controversia. Pero bueno, sigamos. Ok, estos capítulos que tenemos del 13 al 20 es ya cuando ya comienza el desastre de David. Déjenme leerle aquí. En el triangulito dice, desafortunadamente el éxito original de David fue seguido por el pecado, cuyas consecuencias fueron desastrosas para el reino. Es decir, muchachos, nosotros siempre hemos escuchado que nosotros cosechamos lo que sembramos. Eso todo lo hemos escuchado. Pero en el pecado hay que darle otra connotación. ¿Qué sucede? En el pecado, nosotros no vamos a cosechar lo que pensamos que vamos a cosechar. Vamos a cosechar aún más de lo que sembramos. Entonces, el pecado sexual no es el pecado imperdonable como en el caso de David. No, pero es el pecado más escandaloso. Todos tienen perdón en la sangre de Cristo. Todos. Pero el pecado sexual tiende a ser más escandaloso. La mentira es igual que un pecado sexual. Es lo mismo, es pecado. Sí me doy a entender con lo que les estoy tratando de explicar, ¿verdad? Si hay alguna duda, por favor, levante la mano. Bueno, abra el micrófono que no lo puedo ver bien. Entonces, ¿qué sucede? El pecado no solamente nos afecta a nosotros, sino a nuestro alrededor. Y tenemos que ser muy tajantes en esto. Una de las cosas que yo les he hecho mucho énfasis en el Antiguo Testamento es que hay período del Padre, período del Hijo y período del Espíritu Santo. Hablando de una forma sistemática. Ya ustedes vieron el período del Hijo y el período del Espíritu Santo, Nuevo Testamento. ¿Ok? ¿Qué hago yo con referencia a esto? Período del Padre es Antiguo Testamento, inclusive hasta los Evangelios. Ahora les explico por qué. El período del Hijo viene siendo parte de los Evangelios y el período del Espíritu Santo es a partir del Pentecostés, en Hechos. ¿Por qué les digo que el período del Padre se puede extender hasta inclusive los Evangelios? Porque recuerden una cosa, los Evangelios no vienen a ser parte del nuevo pacto, ¿sí me explico? O sea, ellos aún pertenecían al antiguo pacto. ¿Sí me explico con lo que quiero decir? Porque Jesús aún estaba bajo la ley hasta que él murió y resucitó, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Está claro ese punto, ¿cierto? No sé, Milady, Rosario, que eso es lo que más o menos puedo ver por aquí. Entonces, para que no haya una confusión, no, es que Jesús está diciendo que el Evangelio son los Antiguo Testamento. No, sino que están bajo la ley porque todavía Cristo no había muerto ni resucitado aún. ¿Ve? Entonces, ¿qué es una característica de la época del Padre? Es que el Padre saca el pecado de raíz. Lo saca tajante, corta de raíz el pecado. Por ejemplo, cuando vimos lo que era en Josué, cuando conquistaron Jericó, etcétera, etcétera, uno de ellos agarró un manto babilónico y se lo llevó. ¿Y qué sucedió con esa persona? Fue muerto. Entonces el Señor saca de raíz el pecado. Lo mismo debemos hacer nosotros. Estos capítulos nos detallan las consecuencias del pecado de David y los resultados del juicio de Dios. Amón viola a su media hermana Tamar. Amón era hijo de David. Absalón era hijo de David, mata a su hermano. Este dio origen a una separación entre David y Absalón. Entonces recuerden que cuando David huyó la primera vez, porque Saúl lo estaba persiguiendo, él huyó, pero él era inocente. En este caso, después de su vejez, él vuelve a huir, pero ya él no era inocente. ¿Ok? Absalón encabeza una revolución contra David y reclama el trono. Hay otra guerra civil dentro del trono de David. David huye de Jerusalén, Absalón es derrotado y muerto por Joab, y David llora amargamente por Absalón. Y van a ver
parte de Samuel, donde dice, David exclama, Absalón, Absalón, hijo mío, llorando amargamente por él. Si lloró por Saúl, que lo quería matar, imagínense cómo lloraría por Absalón. David es restaurado en el poder, pero nunca más recupera su antigua gloria. Y vemos a un David en sus últimos días, decaído espiritualmente, destruido, al punto tal que ¿quién cuidó a David en su vejez? Eso yo creo que lo han visto por allí. Un adolescente de 17 años. O sea, prácticamente, o de cierta manera se quedó solo. Tenemos capítulos 21 y 24, son algunas hazañas de David. Estos 4 capítulos constituyen el apéndice histórico de Segunda de Samuel. Registra algunos acontecimientos específicos ocurridos durante el reinado. Número 1, el cántico y la alabanza de David es digno de ser admirado. David comete otro gran pecado al hacer un censo militar que el profeta no le pidió, para mostrar un periodo o su poder, ¿ok?, a todas las naciones. Eso no impidió que Dios castigara y Dios enviara un juicio sobre Israel. La confesión de pecado de David y su sacrificio en el monte Moria aplacó la ira de David, que es el Salmo 51, o parte del 51. David compró el lugar donde habría de ser construido el templo y donde Cristo con su muerte habría de realizar el último sacrificio cerca de 1000 años después. Vamos bien. No voy muy rápido, ¿verdad? Este detallito no está en sus guías ni en sus materiales. Si pueden tomar un capture, si le pueden tomar o lo escriben, eso lo añadí yo. El tema y propósito de 2 de Samuel es la manera en que David obedeció a Dios bajo el pacto davídico, por lo que Dios fielmente trajo éxito y bendición sobre David y sobre Israel. Pero como David pecó y desobedeció a Dios también fielmente, Dios trajo juicio y adversidad sobre David y sobre Israel. Es decir, el pecado del rey no solamente abarcó a él y su familia o su casa, o la casa de David, sino que abarcó a qué? A toda la nación. Lo mismo lo podemos traer hoy por hoy a la actualidad con nuestra amada tierra, nuestro país Venezuela. Un ciudadano que se montó en el 98 le entregó nuestra tierra a los santeros y hoy por hoy estamos como estamos. ¿Ok? Mensaje para aplicar. Cosechamos lo que sembramos. Sembramos pecado y desobediencia y cosechamos adversidad y juicio. Sembramos rectitud y obediencia y cosechamos bendiciones y éxito. Y todo lo que hacemos trae sus consecuencias, bien sea para bien o para mal. Consecuencias buenas o consecuencias malas. Depende de lo que nosotros cosechemos. Ahora vamos a entrar con Crónica. Primera de Crónicas es el reinado glorioso de David. Ahora, el énfasis del libro de Crónicas, que ya se lo había más o menos mostrado, también se refiere a narración histórica, es decir, toca temas de Primera y Segunda de Samuel y toca también temas de Primera y Segunda de Reyes. Pero lo hace de una perspectiva espiritual y teológica, contestando frecuentemente la pregunta, ¿por qué? De muchos acontecimientos registrados en 2 Samuel, en los libros de Reyes, Crónicas eleva a un comentario divino en los reinados de David y de Salomón. Así como estábamos hablando al inicio de la clase, que no está grabada, nosotros decíamos que en el libro de Crónicas a veces tiende a ser tedioso, es normal por la genealogía y pareciera que fueran el mismo texto que hemos encontrado desde Primera de Samuel, Primera de Reyes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay características en el libro de Crónicas que no la va a ver en Primera de Samuel. Por ejemplo, la vida de David desde otro punto de vista. O sea, no se toca tanto los errores y fallas de David, sino más bien sus atributos buenos. Por ejemplo, hay otra característica que en el libro de Crónicas se denota mucho, es que él recogió materiales para la construcción del templo, que era lo que estábamos hablando al inicio de la clase. Eso lo vemos en Crónicas, no lo vamos a ver en Samuel. Tampoco se conoce el autor de Crónicas. Se dice que pudo haber sido escrito después
del exilio babilónico. Vamos bien. Que yo los veo, algunos con unas caras, Dios mío. Aquí vamos bien por aquí. Ok. Tenemos la raíz del Israel, capítulo 1 al 9. La tradición judía considera a Esdras, que se los dije al inicio de la clase, como el autor principal de Crónicas, Esdras y Nehemías, la parte de Nehemías. Los últimos versículos de Segunda Crónica indican que fue escrito, que se lo acabo de decir, después de la liberación del exiliado de Babilonia en el 530 a.C. El énfasis se concentra en que la tribu de Judá, es decir, la tribu de David, y de la cual vendría Cristo, que era Judá. Leví es la tribu de donde provino el sacerdocio. Recuerden que eso fue establecido en el Éxodo por medio del Señor Aarón. La tribu de Leví provino el sacerdocio, sería prominente la adoración del templo y la enseñanza al regresar a la tierra de Israel. Benjamín es la tribu de donde provino el primer rey, que era Saúl, lo cual lo apoyó David, porque recuerden que David apoyó el reinado de Saúl. Saúl. Tenemos otra característica que sale en Crónica. Muy poco material es dedicado a Saúl. ¿Ve? Ahora, ya que su reinado trajo mucha gloria a Israel, no trajo mucha gloria. Los pecados de Saúl no son mencionados y su muerte es considerada como un resultado directo de los juicios de Dios. A lo largo del conflicto entre David y Saúl es omitido. ¿Qué sucede? Muchas veces también se toma en cuenta dentro del material judío, se colocó también de último en el Tanakh para reforzar todo lo que ya se había escrito y recordar todas las glorias de Israel. ¿Okay? Por eso es que en el Tanakh él está de último, las crónicas está de último en el libro. Entonces me olvidó decirles al principio. El reinado de David, en Jerusalén es mencionado, sin embargo, los 7 años y medio son de guerras civiles con la casa de Saúl. Los valientes de David son alabados y su ejército es llamado ejército de Dios. No se hace mención alguna de la rebelión de Absalón. Eso solamente lo vamos a encontrar en Segunda de Samuel. La prosperidad y el éxito bajo el reinado de David como resultado de haber guardado el pacto de Dios es mencionado de forma muy destacada y tajante. Es decir, cuando tenga la oportunidad de leer, va a ver un David y un corazón muy diferente al corazón que va a encontrar en Segunda de Samuel. ¿Sí me explico? O sea, vamos a ver más guerras del lado de Samuel y vamos a ver no sería la palabra que quisiera buscar, pero no encuentro otra, como más humanista. El aspecto de David, no es la que quiero aplicar, pero no consigo ahorita una en mi diccionario mental, de la vida de David y su relación con Dios. ¿Sí me explico? O sea, es más personal el aspecto de Crónica que en el libro de Samuel. Las victorias de David sobre los filisteos son mencionadas, así como los detalles de la obediencia de David hacia las instrucciones específicas de traer el arca a Jerusalén por segunda vez después de la muerte de Uz. El deseo de David de construir el templo es visto en forma muy positiva y se repite mucho dentro del libro de Crónicas, antecedentes para la construcción del templo, y lo vemos en Segunda de Crónicas, no en el primer libro. Recuerden que era un solo libro antiguamente. El pecado de David con Betsabé es omitido. Solamente vamos a ver aspectos positivos de la vida de David. En cambio, lo único que sí se denota es el censo pecaminoso descrito con detalle. Y mucho detalle. Aunque Satanás es culpado por incitar a David a pecar. Lo incita, mas no lo obliga. Recuerden eso, Satanás a ninguno obliga a pecar. Para que no vaya a haber alguna confusión por ahí. Tenemos algunas 4 características que quise resaltar aquí en el capítulo 10 y 29 de la construcción del templo. Son proporcionados muchos detalles acerca del cuidado y los preparativos, incluyendo la colección de los fondos y los selecciones de los materiales. Cedro, mirra, las actitudes y las organizaciones administrativas que utilizó David, especialmente en la relación del sacerdocio levítico y el gobierno civil. O sea, él dejó... David, podríamos llamarlo que él hizo como el papel de Juan el Bautista, preparó el camino. O sea, en ese sentido,
preparó el camino para la construcción del templo. En el Primera de Crónicas termina con la última recomendación de David a Salomón, la ofrenda que se levantó para el templo y un elogio por el acceso de David y Salomón al trono. Segunda Crónica comenzará con el reinado de Salomón. Este tampoco está en sus guías. Si quiere le toma una fotico o lo escribe por allí en sus apuntes. El tema y propósito del libro de Crónicas, con el objetivo de animar al remanente de Judá, porque recuerden que ya venían del exilio, que regresaba del exilio, dice acá, a centrar su vida en la adoración y obediencia a Dios. El escritor anota en Primera de Crónicas la manera en que Dios bendijo y prosperó a Israel bajo el pacto davídico mientras eran obedientes a Dios. Un mensaje que podemos aplicar para esto es: Dios bendice a aquellos que buscan conocerlo y servirlo de todo corazón. ¿Qué sucede? Que lo vamos a ver en el libro de Esdras y Nehemías, que tiene mucho que ver con este aspecto. Es que, ¿qué hizo Esdras y Nehemías? Lo primero que ellos hicieron fue reconstruir el templo y las murallas de Jerusalén. ¿Qué hicieron? Construyeron el cuerpo central de Israel. ¿Qué era el cuerpo central de Israel? El templo. Porque ellos sin el templo no se identificaban y se sentían desprotegidos, etcétera, etcétera. Pero aún así, cuando veamos en Esdras y Nehemías, van a darse cuenta de que el pueblo estaba muerto en sí mismo, porque ya Dios los había abandonado. Pero eso no lo vamos a tocar ahorita, en eso lo vamos a tocar en Esdras y Nehemías. Aquí vemos el bosquejo, eso sí está en sus Biblias, en sus guías, el éxito político de David, la genealogía, el lamento de David, los 7 años de guerra civil. David conquista Jerusalén, la hace capital nacional, el éxito espiritual de David y el éxito militar que tuvo David. Esto ya se los había mencionado, que eso lo vuelve a repetir el mismo libro. Recuerden que es algo repetitivo, obvia algunas cosas y resalta otras. Es como David conquistó todo el reino de Israel. Lo conquistó desde Siria hasta Edom. Recuerden que Edom, ¿de quién es descendiente los edomitas? ¿Alguno recuerda? Isana, Vanessa, David, Giancarlo. ¿De dónde vienen los edomitas? Bueno, yo creo que se fueron para el baño. Aquí estoy, pero no recuerdo. ¿Edom será? Sí, Edom son los edomitas. Ellos vienen son primos, en realidad, de los israelitas. De Saúl, de Israel. Correcto. Sí, creo que De Saúl. Son hijos del gemelo. Bueno, muchachos, miren, ya con esto ya hemos terminado hoy la clase. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, me están avisando. La asignación es un mapa conceptual del reinado de David, de Segunda de Samuel y Primera de Samuel. ¿Ok? Yo creo que eso sí lo subieron, ¿verdad, Rosario? ¿Me puedes recordar? Se subió el mapa conceptual y se subió otro archivo para que ustedes vean cómo deben desarrollarlo. En cada una de las actividades hay un instructivo, es la palabra, un instructivo de cómo deben ustedes realizar cada una de las actividades. Ya se subió el plan de evaluación. o en grupo. Déjame ver creo que es individual. Déjame ver el plan de evaluación porque no lo tengo aquí. Si me puedes ayudar, Rosario, porfa. Porque no, Pásame el plan de sí, evaluación. parece que no tengo esta no es mi computadora y, o sea, que la presto, la devuelvo y entonces no, ya va. Déjame finalizar aquí okay. Deme un minutico que yo lo tengo aquí, lo voy a pasar. Ya va, dame un minuto. Creo que es individual, déjame ver. Ya les digo. Okay. Tania tiene levantada la mano, Elvis. Dime, Tania, habla.
Hola, Helvi, ¿cómo está? Hola, muchachos, Individual. buenas noches. Helvi, algo Dime, que no me quedó claro, con respecto a David. a la Y tarea. no, a David, a lo que dijiste Ah, de David. a David, ok. Sabes que, o no sé si lo entendí mal, yo entendí, o sea, como que David, o sea, nunca como que se restauró espiritualmente, algo así, y fue como decayendo. O Sí, o sea, sea, ajá, después dime, del dime. pecado de Bexabé, que él, ajá. Él lo aceptó, se arrepintió y todo eso. Él no pudo llegar a restaurarse espiritualmente, o sea, no entendí esa Sí, parte. claro, te explico. Sí se restauró espiritualmente. Dios perdonó su pecado. Dios lo que no impidió fueron las consecuencias de su pecado. Eso lo que lo trajo a él es tristeza. Y por eso es que lloraba amargamente. En algunos salmos tú vas a darte cuenta que cómo él se arrepentía continuamente de lo que él había hecho. Y sí, Dios perdona su pecado. ¿No? Dios pero no impidió las consecuencias del mismo. Lo que sí es que él, o sea, la tristeza siempre estuvo delante de él. ¿Por qué? Porque o sea, ¿cómo te digo yo? Dios lo perdona, él se restaura, pero la guerra que él ya inició por causa de su pecado, pues Dios dijo que nunca se la iba a quitar. Hermano, Giancarlo levantó la mano. Sí, lo que pasa es que, Tania, también hay que ver que él lo nombró una parte, cuando Agnón viola a su media hermana, ¿verdad? Claro. David no hizo no No hizo corrigió nada. como tal a su hijo y generó la polémica entre los dos hermanos. Ambos mueren, uno mata al otro, el otro se rebela contra su papá. Entonces, eso generó una separación en su familia y digamos que David en ese aspecto se vio afectado por eso, por no corregir, no tomar una posición correcta al momento del error que cometió su hijo Agnón. Sí, fue tipo Elí, muy Fue sumiso blanco. en este aspecto de la crianza de sus hijos, pues. No. Eso también se puede considerar el pecado de David, ¿cierto? Porque eso Claro, es omitir lo que hacía falta. Él supuestamente lo hizo como para mantener la armonía y lo que hizo fue es lo terminar contrario. de dividir. Un desastre. Sí, Totalmente. y eso se constituye Entonces, pecado porque él como que avaló lo que hizo Amnón en ese momento. claro, fue partícipe de pecado ajeno, que es lo Ujú. que dice, creo que es Pablo en los evangelios, no seamos partícipes de pecado ajeno. Ujú. Y No, y eso fue lo que dijo, pues. lo que recuerdo es que también su hijo se rebela contra él y después anda huyendo, Claro, igual que cuando huía de Saúl, también está huyendo después del hijo. exacto, que fue lo que De les dije. Absalón. Él huyó, claro, Absalón inicia una guerra civil en Absalón. contra de él. Y él huye por segunda vez, pero ya ahí tiene culpa. O sea, él huye, pero él es culpable. A diferencia de la primera vez que él huye al desierto porque lo estaba persiguiendo Saúl para matarlo. Y él no era culpable. Pero en este caso él sí era culpable. Era culpable porque el hombre, aún siendo conforme al corazón de Dios, planificó un asesinato, hizo adulterio. Por eso es que el profeta le dice, mira, llega un visitante, toma una de las cabritas del que no tiene y la cocina para sí. Y es que dijo David, se incendió en ira y dijo, no, que este hombre es digno de muerte y tiene que pagar 7 veces más. ¿Qué le dijo el profeta? Creo que era el profeta Natán. Ese eres tú. Amé como se lo dijo Natán. Y a veces yo Sí. siento, hay veces que uno se siente como Absalón con Dios, esperando ver el juicio de Dios así, ¡pum! Pero no es así. Exactamente. Pero cuando el pecado tiene nombre, ahí duele más. Sí. ¿Ves? Entonces tenemos 3 elementos principales. David, Saúl y Samuel. Y en los 3 nosotros tenemos características. A veces somos como Samuel. A veces somos como Saúl. Nosotros somos a veces orgullosos, necios, tercos. Y el que diga que no, Dios lo bendiga. Porque y a veces somos como David. Tenemos un corazón conforme al corazón de Dios, pero también tenemos un corazón que en ciertas cosas omitimos cosas. En muchos aspectos nosotros tenemos muchas características y esa es una de las características también que se me olvidó resaltar,
en Crónica. Una aplicación muy importante es que el libro de Crónicas refleja el carácter de David y como ejemplo a tomar. Que a veces nosotros olvidamos muchos aspectos de David. David también era mujeriego. Tenía varias esposas. Es como algunas características del libro de Job. A veces nos dice, el primer capítulo de Job dice que era varón perfecto y temeroso de Dios. Sí, dice en la escritura que él ofrecía sacrificio por cada uno de sus hijos, por si alguno de ellos no había cometido pecado delante de Dios, ¿verdad? Correcto. Y dice, no, varón perfecto, pero ahí yo no veo a Job sacrificando bueyes por su esposa. ¿Te fijas? Entonces, varón perfecto, temeroso de Dios, es una hipérbola. Lo mismo que sucedía cuando vimos Jueces. Y el Señor mató a todos los cananeos. Pero cuando vemos capítulos más adelante, dice que los cananeos aún seguían con vida. Entonces, una metáfora, o sea, una hipérbole que se utiliza allí. Porque si no, la mujer de Job no le hubiera dicho, maldice a tu Dios y muérete. Santo Padre, Dios mío, una mujer así, ¿para qué más? Entonces, vemos entonces una característica que él no era un buen sacerdote de su casa. Porque ofrece sacrificio por tus hijos y tu esposa. ¿Dónde está ella? Entonces son características que a veces nosotros no obviamos o lo leemos y no le damos mucha atención a esos aspectos que resalta la Biblia. A veces nosotros llegamos a ser como Sansón. No le damos importancia al pecado. Hasta que el pecado, porque fíjate, el pecado tiende a ser, muchachos, como una jaula. Ella está abierta. Y puede ser una jaula de oro. Hay comodidades, etcétera. Pero cuando ya la puerta se cierra, ya es demasiado tarde. Entonces el pecado nos alcanza, dice los evangelios. Los pecados nos alcanzan y vamos a cosechar más allá de lo que sembramos. Porque fíjate, David que sembró solamente fue un adulterio. Pero eso que provocó guerra civil, guerra entre los hermanos, etcétera, pleito entre ellos porque cada uno quería el reino, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cosechó más de lo que él sembró. Saúl, corazón orgulloso, a veces somos orgullosos de nuestro trabajo, a veces somos orgullosos hasta con nuestra propia esposa. No lo perdono porque él no lavó los platos. ¿En serio vamos a pelear por eso? Y se pelean por esas cosas. Entonces, característica de estos personajes. Solemos ser como Samuel. Predicamos el evangelio, exhortamos a los hermanos, pero somos orgullosos como Saúl. Tenemos un corazón conforme al de David. Entonces, de cada uno de ellos el Señor nos dejó un ejemplo a seguir. Ahora, eso sí quiero que me lo investiguen, por favor, para la semana que viene. ¿Dónde aparece o cómo podemos reflejar a Cristo en Primera de Samuel, Segunda de Samuel y Crónica? ¿Cómo se ve Cristo allí? Esto es teología, o sea, eso es una aplicación teológica. Yo soy partidario de que en el Antiguo Testamento no, o sea, se apunta al Mesías, mas no está reflejado. ¿Sí me explico con lo que le quiero decir? Siempre se apunta al Mesías venidero, al periodo mesiánico que viene por Cristo. ¿Me explico? Entonces ya tiene algunas características que pueden ir buscando y leyendo. ¿Qué es un libro profético? ¿Qué es un Porfa, libro Henry, apocalíptico? ¿puedes repetir la pregunta? ¿Cómo se refleja Cristo en? Primera de Samuel, Segunda de Samuel Ujú. y Crónica. Por ejemplo, en Salmo se refleja como en el capítulo 2, como el siervo. El siervo brama, y ahí habla. Y también es mencionado como Moisés en el capítulo 2 de Salmo. Entonces, yo de todas maneras voy a buscar dentro de mis archivos un video para agilizarles el trabajo, que fue este pastor que ya les había dicho que no se los había podido compartir, el pastor Miguel Moreno. Él fue entrevistado aquí en Chile en un canal, no recuerdo cuál canal,
Y él mentalmente pues expuso cómo se encontraba Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, con capítulos y versículos. Es largo, dura como 20 minutos. Yo creo que cuando lo vean les va a gustar. Y les vuelvo y les repito, cuando le dije la última vez, él maneja la escatología premilenialismo. ¿Okay? Cuando él llega a tocar en ese video Apocalipsis, él lo toca desde un punto premilenial. ¿Okay? Para que si alguno tiene otra postura escatológica, pues no le vaya a chocar. Simplemente vea el video a manera informativa. ¿Ok? Para que no tengan problemas. Recuerden que el material que ustedes vieron en el Nuevo Testamento es premilenial, amilenial. ¿Ok? Pero yo entiendo que algunos de nosotros venimos de otro tipo de iglesia, otras organizaciones que manejan otro tipo de escatología. Y no está mal. Recuerden que Cristo no ha venido por segunda vez. ¿Ok? Por segunda vez. Ya vino por primera. Gracias al Señor. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, consulta? A mí me quedó una duda Ajá, con Rosario, cuéntame. respecto a lo del espíritu, a lo del espíritu de Dios, ¿verdad? Cuando venía sobre David y eso, me Ok, dio una refrescadita porque, o sea, lo, lo entendí, pero quiero saber si me quedó ok, claro. ok. Cuéntame, la pregunta entonces es, El Espíritu Santo venía a tocar y Juan se iba. exactamente, O sea, él no podía, se puede decir que él solo influía porque realmente no entraba en la persona, ¿no? O sea, no sí, así como nosotros, pues que él... exacto. Sí, en David trabaja de una manera de dirigir el reino. Inclusive, fíjate, también estuvo con Saúl, pero lo abandonó. O sea, él no, por eso es que dice la escritura que él era atormentado. Obviamente porque él, era todo lo opuesto a lo que Dios quería de un rey. Recuerda que Samuel le dijo, si ustedes van a escoger un rey, el rey va a escoger esto de entre ustedes, si no es temeroso de mí, que fue lo mismo que sucedió con Saúl, que hizo con David, hizo lo contrario. David no quitó nada, porque había temor de Dios. Ahora, ¿qué sucede? Vuelvo y te digo, el Espíritu Santo descendía en la persona, hacía el trabajo específico y se retiraba. Eso trabajaba en el Antiguo Testamento, se manejaba de esa manera. No era de una forma santificante. ¿Cómo trabaja hoy en día en nosotros? El Espíritu Santo trabaja en nosotros de una forma santificante, regenerativa. Y Y me solo está podía llevando venir, a... y solo podía venir a las personas que tenían una unción, que eran ungidos, o por ejemplo, en el caso de, por lo menos de Samuel, también se puede decir que... Sí, por ejemplo, ¿recuerdas cuando estaba Elías? Ajá. Que él estaba deprimido, que Jezabel lo estaba persiguiendo para quitarle la cabeza, etcétera, etcétera. ¿Y qué le dijo el Señor? Aún es reservado a 7,000 que no se han arrodillado ante Baal. ¿Recuerda? Entonces, pero el Espíritu Santo trabajaba de esa forma. Por eso es que el mismo Cristo dijo, me es necesario que yo me vaya para que venga a ustedes el Consolador y no se vaya. Ok, ya. ¿Ves? Por eso es que Salomón tenía sabiduría. Entonces, fíjate, grandes hombres. Salomón, David, Sansón, ¿cuál otro? Moisés, ¿ves? Todos ellos trabajaron de una forma santificante. No, sino para cumplir un propósito en específico en ellos. Jacob, luego fue Israel, ¿ves? Entonces, pero tú no ves que fueron santificados, regenerados. No, a diferencia de nosotros hoy, que somos santificados y regenerados continuamente. ¿Ves? Porque fíjate, todos los días pecamos.
Todos los días. El que diga que no pecó porque o tú tienes una cura del sueño y ha estado durmiendo una semana, pero es la única manera. Porque de que usted se para que se acueste, usted está pecando. El hermano Alonso Pensando que levantó la el mano, pecado- hermano Melvin. Ajá. Sí, José Alonso es mi hijo. Ajá. Tengo una, bueno, más o menos con la misma duda que tenía aquí Rosario. Contrario. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Dice, Vamos el para allá. espíritu, Ya. Primera de Samuel. capítulo 16, versículo 14. 16. Dame un minuto. Ya. Ujú. El versículo 14 dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le Correcto. atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Correcto. Entonces, exacto, entiendo que igual el espíritu moraba en él hasta ese entonces que se apartó. Ahora recuerda que el Señor le quitó el reino. Claro, exacto. Pero entonces lo que más me llama también la atención es que el espíritu es un espíritu malo, pero de parte de Jehová. Vino otro espíritu. Lo atormentaba. Ah, O sea, Permitió. que él lo permitió, ¿verdad? lo Fue que permitió, Jehová lo exacto. permitió, más no, porque no puede venir algo malo directamente de Jehová. Permitió. Lo mismo que sucede con Job. ¿Qué hizo Satanás? Pidió permiso. Ah, ¿Recuerdan que dijo, claro. he andado por toda la tierra y entre esos venía también Satanás? ¿Y qué dice Satanás? Claro, ¿quién no te va a obedecer si tienes todos los millones del mundo? Ya. ¿Qué le está diciendo? Ya le está pidiendo permiso, quítale todo lo que tiene, pues. Pero ¿y quién no te va a amar si le cuidas su salud? Quítale su salud, pues. Pero no te metas con su vida, le dijo el Señor. ¿Ves? Entonces Dios permitió. Satanás pide permiso. Por eso es que hay un dicho por ahí criollo que dice que cuando Dios quiere bendecir a alguien, hasta el mismo diablo usa. Entonces, fíjate, ahí te lo está dando. Claro, ya Dios le había dicho por medio del profeta Samuel, el reino se te ha quitado de ti y se le ha dado a otro. ¿Ves? Entonces son detallitos. Fíjate, el reino se lo quitó, el Espíritu de Dios lo dejó. ¿Por qué le quitó el reino? Lo mismo que pedía de David en el Salmo 51. No quites de mí tu Santo Espíritu, sino porque, mira, te quito el reino. Fue lo que hizo el Señor. O sea, yo entiendo que hay personas, mira, que entienden, bueno, comparten que la salvación se pierde y usan este texto, pero el texto no te da esa luz para tal afirmación. El que quiera abrazar esa postura, mira, está en su derecho, pero no la va a perder. Porque si no, todos los días perdemos la salvación. Por eso que dice Efesios que no es por obra para que nadie se gloríe. No es por obra. ¿Ves? Entonces, muchas personas que abrazan, más que todo el arminianista, abraza esta teología. ¿Ok? Pero entendiendo que el Espíritu Santo, cuando tú entiendes cómo trabaja el Espíritu Santo en Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, te vas a dar cuenta que hay dos cosas muy diferentes. ¿Ves? Antiguo Pacto anuncia, proclama al Mesías, mas no se ve, no está ahí. ¿Sí me explico con lo que les quiero decir? Es por eso, por lo menos cuando ustedes, ¿saben que es difícil predicar a un judío de Cristo? Eso sí es difícil, yo. Pues como usted le habla del hebreo a esa gente, es difícil. Por eso es que ellos cuando leen Isaías y hace referencia, cuando usted lea Isaías, usted se va a dar cuenta que siempre inicia el siervo de Dios, el siervo de Jehová, el siervo, y es Israel. Por eso es que hay una controversia o hay un tema de debate que tiene años, miles de años, con Isaías 7 y Isaías 9. Hay dos Emmanuel allí que no son lo mismo. Uno es Emmanuel del Nuevo Testamento y otro Emmanuel de otra gente.
¿Ok? Pero eso uno lo va leyendo poco a poco, pero no les voy a enredar la cabeza ahorita con Isaías porque no estamos con Isaías, estamos ahí con los reyes. ¿Ven? Pero lo que le quiero decir es eso, o sea, dentro del Antiguo Testamento, ustedes han escuchado que también se lo dije en el módulo pasado, lo que es la teofanía. ¿Qué es la teofanía? La teología afirma que es la presencia de Cristo en el Antiguo Testamento o la presencia preencarnada de Cristo, de las cuales, por ejemplo, en mi postura no estoy de acuerdo con la teofanía, pero no es de crucificar al otro que sí la cree. ¿Me explico? No está mal tampoco, eso no va a afectar no es una doctrina cardinal, que lo va a condenar por eso, pues, sino que son posturas teológicas. Y es lo que yo les animo a que ustedes vean y estudien. Van a encontrarse con posturas teológicas donde uno pelea con el otro, pero mi lucha no es contra ustedes, mi lucha no es contra el pentecostal, mi lucha no es contra el reformado o contra el bautista. Mi lucha es contra carne, sangre y espíritu. Contra ellos que nosotros tenemos lucha, no con los hermanos. Porque aún los hermanos que están predicando aquí en Chile, que se ponen a gritar, eso es digno de admirar. Que no es el mejor método, pero están haciendo una buena labor. O sea, no es el mejor método, pero mucha gente se espanta. Pero esos son hermanos en Cristo. Porque ¿qué dice el Señor? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Nada más. Pero ponernos a discutir que si Cristo, que si viene antes, que si viene después, que si está el milenio, no vale la pena. Si la teofanía es o no es, no. Me explico con lo que les quiero decir. O sea, no caigamos en esa cuestión. ¿Hay alguna otra pregunta, otra duda que podamos compartir? Todavía nos quedan algunos minutos, pues. No sé si Milady, Giancarlo, ese que está por ahí con el bebito amarrado, dando tetero. Y bueno, eso, muchachos. Dentro de la plataforma está de su tarea, ya está su vida, está el plan de evaluación, está el mapa conceptual. Miren, les voy a decir algo. Si usted ve que no puede subir ¿cómo se llama? No puede usar el archivo de Word, etcétera, tómele una foto, hágalo a mano y sube la foto a la plataforma y ya. Pero súbalo a la plataforma. Todas las tareas deben subir a la plataforma, todas. ¿Okay? Si no pudo hacer el archivo de Word, ya, usted le toma la foto al mapa conceptual del que se le envió a la plataforma y usted lo envía con letra legible, pero a la plataforma. ¿Ok? Para que no haya complicaciones. O sea, no, porque yo sé, yo no tengo computadora. Yo voy, corro y presto una. Y ya mañana tengo que devolverla. Entonces, todos los lunes esa misma carrera tengo que ir, correr, buscarla y volver a traer. Y ya mañana tengo que volver a llevar.